Bueno, buenas tardes a todos y vamos a continuar con el desarrollo de este seminario que desde mi punto de vista pues se está desarrollando muy bien. Y como yo soy el padre de la criatura, pues entonces quien tiene que estar contento fundamentalmente soy yo, aparte del resto de la gente. Bueno, ahora, aunque con bastante retraso, pues más de media hora de retraso, vamos a hablar, nos va a hablar Ángel Fernández Álvarez de la influencia de Francisco Suárez y Juan de Mariana en la obra de John Locke. Ángel Fernández Álvarez acaba de escribir una tesis sobre el padre Mariana. ¿Qué puedo decir de Ángel? La mayoría de los economistas que nos movemos por aquí, pues tenemos o nos autoproclamamos como liberales, unos más liberales que otros, algunos más de la escuela austriaca, otros que nos consideramos liberales, aunque menos, y nos llamen socialdemócratas, somos más críticos con la escuela austriaca, pero Ángel es una de estas personas más activas del grupo este que nos autodenominamos liberales. Él dice que no, pero yo creo que tiene bastantes influencias de la escuela austriaca. Y aquí, en esta casa, la economía de los austriacos está muy en boga, entre otras cosas porque, a pesar de mis esfuerzos, porque alguno de los profesores de esta casa pues vuelva un poco más al redil liberal y se olvide de la escuela austriaca y no miro a nadie, pues luego me encuentro con los alumnos que me hablan, cuando yo hablo del patrón oro rápido, eso lo entienden muy bien y demás. Pero nada, no me quiero extender más, así que voy a dar la palabra a Ángel. Nada, muchas gracias por la presentación, Victoriano. Bueno, a ver, tengo que puntualizar. Me considero adscrito a la tradición de libertad que proviene desde la Grecia clásica, digamos. Entonces, sí que no me considero adscrito a ninguna ideología, entendidas como religiones de la política o religiones seculares, que creo que surgen a raíz de los cismas protestantes y luego a raíz de las diferentes ideologías, comunismo, anarquismo, incluso socialdemocracia y tal, ¿no? Entonces eso sería pues el ámbito de una ponencia totalmente diferente a esta, relacionada bastante con esta, pero totalmente diferente. No sé si luego queréis meteros en esa harina, pero podría llevarnos bastantes horas. Pero bueno, así que yo lo que me considero es seguidor de una tradición de libertad, en donde se defienden los derechos y libertades individuales, que se puede definir como liberalismo, pero tampoco me gusta la palabra liberalismo, porque los ismos es como un intento de establecer un nuevo, digamos, una nueva religión, ¿no? Yo no sigo utopías, yo sigo lo que vale en la vida, que es pues eso, o lo que se ha probado empíricamente a lo largo de la historia, que es el respeto a la vida, respeto a la libertad, respeto a la propiedad, respeto al comercio, respeto a la empresarialidad, ese marco institucional que sí que veo identificado, por eso lucho tanto por reivindicar el marco institucional de los escolásticos, las instituciones que defendían los escolásticos españoles de los siglos XVI y XVII. Inicialmente yo me centré en mi tesis doctoral en la figura de Juan de Mariana, un poco porque estaban un poco abandonados de la mano de Dios, bueno, de todas las manos, ¿no? Los autores españoles, y no sé, me daba un poco de pena y creo que había que reivindicar el legado español, porque creo que no tenemos por qué sentirnos digamos, no a gusto con el legado de los españoles de los siglos XVI y XVII. El proceso de cristianización en América fue, y de
digamos, de colonización en América fue diferente al que hicieron las naciones protestantes, precisamente gracias a la labor y el debate que hubo en las diferentes universidades, que no era solo Salamanca, aunque Salamanca fuera el centro neurálgico. Bueno, voy a empezar por si no me enrollo y no empiezo con mi ponencia. Bueno, sí, mi ponencia, voy a ponerme de pie. Mi ponencia, ¿se oye? Sí. Mi ponencia va sobre la influencia de Francisco Suárez y Juan de Mariana en la obra de John Locke. Bueno, como no sé si ya lo habréis mencionado esta mañana, pues Francisco Suárez nace en Granada, pertenece a la Orden de los Jesuitas, ambos pertenecen a la Orden de los Jesuitas. Uno de ellos estudió en la Universidad de Salamanca, que es Francisco Suárez. En cambio, Juan de Mariana estudió en la de Alcalá de Henares. Entonces no se podría considerar dentro de la escuela Salamanca, aunque sí dentro de una más amplia escuela española de esos siglos XVI y XVII, que eso ya llevaría a un debate bastante largo, ¿no? Ambos también enseñaron en diferentes universidades, en Segovia o en centros, en Segovia, Ávila, en Roma, en Alcalá de Henares, en Salamanca y en Coimbra, por el lado de Francisco Suárez. En el caso de Juan de Mariana, pues vemos que enseñó en Roma, enseñó también en Palermo, enseñó en París. Y bueno, vemos que en sus últimos años estuvo en Coimbra, en Portugal, aunque sí, bueno, y que muere en Lisboa, ¿no? Las obras que para mí son más importantes son Disputatione Metaphysicae, el Tractatus de Legibus y de Defensio Fidei. Especialmente estos dos son los que he estado mirando yo. Pero luego tiene muchas más, ¿no? Entonces te puede llevar toda una vida centrarte en tantas obras, ¿no? Juan de Mariana, pues ya lo he comentado, ¿no? Tuvo una vida más prolongada que vivió bajo cuatro reyes, más prolongada que la de Francisco Suárez, pero como veremos, defienden ideas muy parecidas desde el punto de vista institucional. Y en ese sentido me considero, digamos, discípulo de diferentes catedráticos en España. Uno de ellos es Victoriano Martín, con el tema del marco institucional y la importancia de las instituciones para el desarrollo económico de los países o de los territorios. También Huerta de Soto, que me gusta mucho por el tema de la acción humana y las ideas que tiene en el ámbito económico, aunque no llevado a tan extremo como él llega, ¿no? Y luego, también desde el punto de vista de las ideas políticas, pues Dalmacio Negro. Las ideas políticas son muy importantes y es muy importante la separación de poderes entre la potestas y la autoritas, esa separación de poderes que sí que se veía en los autores católicos y que no se ven en los autores protestantes y que llevó a estas ideologías que he mencionado antes, siglos después, ¿no? Bueno, Obras de Mariana se hizo famoso por la historia de Rebus Hispaniae y eso le permitió, pues en otras obras, pues llegar a lo mejor un pelín más lejos en la defensa de los derechos de propiedad que otros autores, ¿no? Porque tenía una preponderancia en la corte y una que no tenían otros, ¿no? Tampoco quiero centrarme mucho en Juan de Mariana porque venimos a hablar de Suárez. En cualquier caso, he publicado un libro que es el resultado de la tesis doctoral, ampliado, ¿no? Que es la Escuela Española de Economía. La he llamado de Economía porque es marketing, pero realmente es Escuela Española de Derecho, de Filosofía Moral, de Teología, fundamentalmente de Teología, pero también de Derecho, de Filosofía Moral y de Economía, ¿no? Y en esa escuela, ¿qué es lo que veo yo, no? Veo que hay un fundador claro que es Francisco Vitoria, pero que no todos los autores se pueden meter, han sido o han estado recibiendo lecciones de Francisco de Vitoria o de los discípulos de Francisco Vitoria, como es el caso de Juan de Mariana, ¿no? Entonces, todos defienden unas instituciones morales entendidas como normas de conducta o patrones de comportamiento que adquiere la población y que permiten que en ese territorio se produzca un intercambio de bienes y servicios mayor que en otros sitios y un respeto o que caracterice un ethos de una sociedad civilizada en donde hay una limitación del poder político y no sé, se ven diferencias respecto de la sociedad tribal y lo que es una sociedad como un orden más amplio y complejo y extenso de colaboración humana, ¿no? Que sería una sociedad civilizada, ¿no? En este sentido, por eso yo veo que es importante las ideas tanto de Francisco Suárez como Juan de Mariana y el resto de escolásticos, ¿no? Pero, como veremos luego, es muy importante también la evolución de estas ideas, que eso también lo estuve viendo en gente que hay aquí, por ejemplo, Rogelio Fernández, Nieves San Emeterio, han estado haciendo estudios, y el propio Victoriano Martín, sobre cómo
cómo se han estudiado y cómo se han reivindicado y argumentado diferentes instituciones por lo que yo llamo instituciones, como los derechos de propiedad, la separación de poderes, la limitación del poder político, la independencia de jueces, en diferentes autores escolásticos. Y en ellos se puede ver, sobre todo en las diferentes órdenes, para mí hay empezaron los dominicos ante las denuncias que venían en el proceso de evangelización y de colonización de América, y hubo una respuesta académica de si, por ejemplo, los indios tenían o no derechos, pero hacia finales del siglo XVI, comienzos del XVII, sobre todo a finales del siglo XVI, las cátedras las empezaron a ganar también jesuitas y se produjo como una evolución elevando el grado de protección de los derechos de propiedad, ¿no? Y también el principio de consentimiento de los ciudadanos frente al poder político y el derecho de oposición e incluso de rebelión de esos ciudadanos frente al poder político cuando ese poder político se excede en, por ejemplo, subiendo impuestos o incluso alterando el valor de la moneda. Entonces, voy allá. A ver, que voy para atrás. Esto es lo que ya se contaba. Entonces, para mí, habría, utilizando un trabajo de Ballesteros y un trabajo que también de Luis Perdices y de Julio López Revuelta, en donde ellos hablaban sobre los principios tributarios en los escolásticos, hablaban de una escuela española de economía. Pero esa escuela española se puede ampliar por otros autores. Seguramente aquí hay algún autor, pues a lo mejor puede bailar de un sitio a otro. Digamos, el Francisco Vitoria sería el fundador de la escuela. Estos son los discípulos que estaban, digamos, que aprendieron directamente de él. El siguiente círculo serían los que aprendieron de estos discípulos y el tercer círculo serían los que aprendieron de ellos. Seguramente alguno pueda balear. Quiero decir, yo soy humano y me puedo equivocar en algunos de los nombres, pero en el estudio de Ballesteros y de la obra de Luis Perdices, esta fue la conclusión a la que llegué y luego lo amplié a una escuela más amplia en donde estaría Francisco Vitoria, los círculos que hemos visto, pero también estaría Juan de Mariana y otros autores como Juan de Lugo, Juan de Salas, y dentro de la escuela estaría la escuela de Salamanca, pero también habría una escuela más amplia que sería la escuela española, donde también hay otros autores que estudian en otras universidades, porque España no estaba solo circunscrita a la Universidad de Salamanca, sino que también estaba la Universidad de Valencia, la Universidad de Alcalá de Henares o la Universidad de Sevilla. Entonces, ¿por qué vamos a dejar que los escoceses hablen de una escuela escocesa, los austríacos hablen de una escuela austríaca y los españoles tenemos que hablar de otras acepciones que pueden ser válidas para un congreso, pero que no son válidas para reivindicar el legado español? Yo creo que son autores 100% españoles, por mucho que algunos de ellos, que es cierto, como Francisco Suárez, terminasen su vida dando las clases y las lecciones en universidades de Portugal. Por cierto, que en esas épocas Portugal y España estaban en la Unión Ibérica, digamos, en parte de esas épocas, ¿no? O sea, que formaban parte del mismo imperio, ¿no? Estos son los autores también en la proyección que establece Ballesteros y Luis Perdices, pues se ven una serie de autores en Portugal, en Francia y en Italia que citan a los autores españoles. Por supuesto puede haber más y vamos, seguramente se puede ir ampliando, pero creo que hay que trabajar en esta línea. En vez de ver cómo reflejar, para mí, lo interesante en historia económica es, en vez de seguir investigando cómo se reflejó en las obras de españoles lo que venía de fuera, también ver cuál es la proyección de los españoles, porque España no era un país receptor, era un país emisor, no solo de personas en la colonización, sino también de ideas, de libros y de influencia en otros países, ¿no? Entonces nos tenemos que quitar un poco ese complejo de inferioridad y reivindicar lo que es nuestro, que es el legado, y probablemente España nunca ha tenido un legado superior a este, ¿no? También en Bélgica, en Holanda, en Inglaterra, en Escocia, en Austria y en Alemania. Yo iba buscando la influencia sobre John Locke, que es lo que explico aquí, pero luego me di cuenta, y lo añadí en el libro, que Hugo Grocio y Samuel Pufendorf citaban a Juan de Mariana constantemente a la hora de hablar de instituciones, la propiedad, la familia, el matrimonio. También, al hablar de diferentes instituciones, pues iban comentando, ¿no?, el comercio y tal, y lo añadí en el libro, ¿no? Perdón. Entonces, lo que estoy buscando es la influencia en los diferentes, en lo que era la Europa de 1600, 1700, no, 1500, 1600, y en concreto sobre Inglaterra, ¿no? Y buscar cómo han migrado esas ideas en esa tradición de libertad
que no todos los autores saben identificarla. Quiero decir, a partir de los escolásticos sí parece que se puede trazar esa visión de ese pensamiento, de ese marco institucional, de tradición de libertad, desde los escolásticos hacia autores como Hugo Grocio, Pufendorf o John Locke, o incluso John Adams en Estados Unidos, que tenía el libro de Reges Reges Institutione de Juan de Mariana en su biblioteca particular, privada, y ver el marco institucional que definieron. Por ejemplo, John Locke influyó en la Revolución Gloriosa de 1688 y John Adams en la Revolución de las 13 colonias en Estados Unidos, y ahí se estableció un marco institucional que es lo que supuso que esos países evolucionasen de una forma diferente y que su crecimiento económico fuese mayor que en otros sitios. La culpa fue, o la fortuna que tuvieron fue la del marco institucional, igual que pasó en Holanda. Aquí no se hizo caso a esas ideas, igual que, como veremos, también se quemaron las obras en Inglaterra, tanto de Mariana como de Suárez, y en Londres y en París. Aquí también se les persiguió y Mariana acabó encarcelado, ¿no? Bueno, yendo a las instituciones en sí, he querido, no sé, a lo mejor he hecho el tonto, pero he querido poner algunas de las frases de los autores, ¿no? Por ejemplo, respecto de la soberanía del pueblo, Suárez comentaba que ningún rey o monarca tiene o tuvo la autoridad política inmediatamente de Dios o por institución divina, sino mediante la voluntad e institución humana. Hay que recordar que John Locke, en este libro, en el Dos ensayos sobre el gobierno civil, el primero de los ensayos, él lo dedica a refutar a Filmer, que era el que a su vez estaba atacando a Suárez por el tema de del derecho de los reyes, ¿no? Ellos creían que el derecho de los reyes era divino, en cambio Suárez estaba diciendo que no era un derecho divino, y se pueden ver algunas de las ideas de Suárez en la primera parte de Baciero, Francisco Baciero, que interviene mañana. Él en su tesis doctoral habla de la influencia de Suárez desde el 2008 y habla de la influencia de Suárez en Locke. Él me dejó también esa tesis doctoral, yo lo cito también en la mía y en el libro, pero yo también encontré que hizo una tabla de comparación entre las ideas sobre respecto de derechos de propiedad, respecto de comercio, respecto de la limitación del poder político, respecto del origen de la sociedad, entre diferentes autores escolásticos, pero especialmente Juan de Mariana, y vi que en el segundo de los tratados sobre el gobierno civil de Locke me parecía que había una influencia clara escolástica, y entonces estuve buscando qué posibles evidencias puede haber de esa influencia sobre Locke, ¿no? Entonces podemos ver que, a ver, un momento. Por ejemplo, aquí también dice que, por ejemplo, en el caso del pasar de un poder a otro, dice: no basta con la designación de la persona, ni esta designación es separable de la donación o contrato o cuasi contrato humano. O sea que también está hablando como del que se tenga el efecto de conferir el poder. También está hablando como del contrato social. Eso en el caso de Suárez. En el caso de Mariana, pues también nos dice que existe una soberanía regia en todas estas cosas, pero claro, dice que en la autoridad de la comunidad, cuando todos han llegado a un acuerdo común, es mayor que la del príncipe. Entonces están suponiendo o argumentando que el poder les viene de Dios hacia la comunidad política, y de la comunidad política se cede en fideicomiso o se cede a ese príncipe o rex, que no es el príncipe maquiavélico de hoy en día, de la modernidad, sino es un rex o un princeps que está dotado de una serie de cualidades morales, de honestidad, de honradez, que le permiten administrar la seguridad. En ese momento lo que se buscaba del gobierno era lo que yo llamo triple seguridad, que es la seguridad interior, la seguridad de las ciudades o de los pueblos, la seguridad exterior frente a los enemigos y la seguridad jurídica. En esos momentos el Estado, incluso en la traducción que he empleado yo, veo que se emplea mucho la palabra Estado, y para mí es un error. En esa época no había Estado, lo que había era un Estado muy incipiente que surge con los Reyes Católicos, y hay que hablar de gobierno. Ellos lo que estaban buscando ahí es el gobierno limitado, y están hablando de gobierno limitado, no de Estado. Entonces hablamos con palabras de hoy en día, empleando ese Estado, esa acepción de Estado, y nos estamos equivocando. Yo mismo tuve que cambiar de la tesis doctoral al libro, no me dejaron cambiar todo lo que quería cambiar porque cometía ese error. Estaba hablando de Estado cuando realmente se quiere decir el gobierno. No es lo mismo el gobierno que el Estado, igual que no es lo mismo la nación histórica que el Estado. Y esos tres conceptos se están confundiendo incluso hoy en día, y
y genera problemas serios, ¿no? Porque la gente, cuando ve que el gobierno está actuando de una forma, por ejemplo, deshonesta, se meten con el Estado, incluso con la nación histórica, mezclando todo, ¿no? Y no es así. Entonces ellos sí que establecen que esa comunidad, o podemos incluso hablar nación histórica, tiene mayor poder que lo que es el princeps o el rex, o incluso el príncipe maquiavélico, es el gobierno de hoy en día, ¿no? Por otro lado, el cumplimiento de la ley, que también está hoy muy muy en boga, dice Suárez: la ley obliga a su aceptación, luego quien la viola enseguida falta contra ella, y quien la acepta también en eso traspasa la ley. Quiero decir que la ley obliga, y el cumplimiento de la ley es importante, y eso se aplicaba tanto antes, en aquellos días, como hoy en día, y es una institución importante para que las sociedades avancen, ¿no? En el caso de Mariana, pues será parecido, ¿no? Que los reyes pueden proponer nuevas leyes, pero no pueden obedecer con una soberanía absoluta, y deben de preguntar no pueden obedecer a sus caprichos e intereses sin respetar las instituciones y las costumbres patrias, y ambos llamaban al principio de consentimiento de los ciudadanos. En cuanto a Locke, vemos en el cumplimiento de la ley que él también dice: los imperativos de la ley natural no se anulan al entrar en la sociedad. La ley natural se erige en calidad de ley eterna para todos los hombres, tanto para el legislador como para cualquier otro, o sea que obliga a ambos. Luego el principio de consentimiento, pues también lo podemos ver en, no sé, he puesto aquí textos, tampoco quiero aburriros porque además hay poco tiempo, con Suárez, con Mariana, donde él habla explícitamente de que el pueblo es donde está el origen de la potestad regia, y que es indispensable su consentimiento, ¿no? Sobre todo al elevar tributos, y Locke también dice lo mismo, ¿no? O parecido. Para cualquiera que se adjudique el poder de fijar y poner impuestos al pueblo, no hace con ello sino transgredir la ley fundamental de la propiedad y subvertir el fin del gobierno. No puede fijar impuestos sobre la propiedad del pueblo sin el consentimiento del pueblo. Entonces, estamos hablando de las mismas ideas en diferentes autores. Lo único que la diferencia está en que Locke lo hace casi 100 años o más de 90 años después de Mariana y de Suárez. Luego, al menos desde mi perspectiva, desde mi tesis doctoral y mi libro, y supongo que en el futuro seguiré insistiendo sobre ello, yo sí veo claramente una tradición escolástica en el pensamiento de Locke, y ahora explicaré por qué ellos no citaban expresamente a los autores escolásticos. Por ejemplo, en el derecho de oposición, pues también una vez que los reyes hicieron esa concesión y hay costumbre, pues hay que observar la ley, pero no debe interpretarse como que deben de, bueno, como que es firme, sino cuando hay injusticia del tributo, o el número de tributos no se puede asumir por los ciudadanos, pues los ciudadanos pueden rebelarse y no pagarlo, ¿no? Porque exige que haya equidad. En este caso, digamos que Suárez no va tan lejos como fue Mariana, en mi opinión, pero bueno, digamos sí que argumenta lo mismo, ¿no? Aunque basándose en el principio de equidad, ¿no? Y bueno, lo mismo pasa en Mariana y en Locke también. Dada la entrada de los hombres en sociedad, tiene como fin principal el que puedan disfrutar de la paz y la tranquilidad. Es absolutamente necesario que para que sea una ley, a saber, el consenso de la sociedad. Sería erróneo, o sea, sería ilegal si no es contando con el consenso y con la autorización que ha recibido de ellos el rey, ¿no? El rey y su corte, o mutatis mutantis, lo que es el gobierno. Total, que las instituciones, lo que se ve en los autores escolásticos, independientemente yo creo de cuál analicemos, en unos inciden en unas instituciones más que en otras, pero en todos ellos podemos ver esto, y de forma muy especial para mí en los autores de la Orden de los Jesuitas. También aquí a lo mejor debería añadir también a Luis de Molina, pero bueno, Francisco Suárez y Juan de Mariana son buenos representantes de ellos, ¿no? Entonces, todos definen, aparte de la propiedad privada, también defienden la vida, ¿no? Porque son escolásticos, ¿no? Y son cristianos, digamos, ¿no? Pero defienden la propiedad privada, defienden pesos, medidas y monedas, sobre todo en el caso de Mariana, defienden el dinero como instituciones del mercado, que si se alteran, esas instituciones quedan tergiversadas, y el mercado también sufre unos efectos por esa alteración, tanto de la propiedad privada, por medio de los impuestos, como la alteración del dinero en la acuñación o en el resellado, como al alterar las medidas, ¿no? Estás alterando instituciones del mercado. Pero también hay instituciones del orden político que son aún más importantes que las del mercado, porque son previas a las del mercado, que son los derechos individuales, a la vida, a la libertad, a la soberanía, donde también se incluiría la propiedad privada, aunque, por ejemplo, en algunos autores escolásticos,
como es en el caso de Francisco Suárez, pero no en el caso de Juan de Mariana, se emplean también el concepto del derecho de gentes. En el caso de Mariana no hay ese concepto de derecho de gentes, ni siquiera de derecho natural, simplemente lo pone por encima del rey, ¿no? También el principio de consentimiento, el derecho de oposición, como hemos hablado, incluso los papeles del Estado, ellos lo hablan, la seguridad, las leyes, en el caso de Mariana, el presupuesto equilibrado, poderse dedicar a obras públicas, los impuestos bajos, el déficit, que no se incurra en déficit, que haya endeudamiento y que las guerras sean las menos posibles, ¿no? De hecho, algunos recomendaron salir de Flandes, y con razón, ¿no? El caso es que se ve, como he mencionado antes, una evolución, desde mi punto de vista, en la protección de las instituciones, desde la orden de los dominicos hacia la orden de los jesuitas, pero en especial en lo que es el principio de consentimiento y sobre todo en el derecho de oposición o de rebelión. Porque cuando ves a Francisco de Vitoria también ves muchas de esas instituciones en Francisco de Vitoria. La influencia de Francisco Suárez y Juan de Mariana en Locke yo la veo de la siguiente forma. En la obra de Reges Regis Institutiones de Juan de Mariana fue quemada en 1910 en el Parlamento de París y mandó el decreto también a los parlamentos de Flandes y en Londres, y en Londres fue quemada. Lo mismo ocurrió con Defensio Fidei, pero Defensio Fidei fue la obra donde habla sobre la soberanía la soberanía del rey. No es la obra donde se habla, que es la obra donde habla Francisco Suárez de las otras instituciones, la propiedad, el comercio, los tributos, tal. Entonces, esta obra, que es la que habla sobre la primera parte donde John Locke habla sobre los ensayos del gobierno civil, la primera parte donde habla de la soberanía, es la que se quemó y es la que se hizo muy famosa en Inglaterra, junto con también de Reges Regis Institutiones. Para mí las ideas de Francisco Suárez, por eso es lo que razono, que estarían en el Tratado Primero, que es donde se ve que razona John Locke sobre estas ideas del concepto de soberanía, y las ideas de Juan de Mariana en la parte 2, que es donde habla sobre ya más conceptos de propiedad, de limitación del poder. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la investigación que hice sí pude observar la presencia de Juan de Mariana en algunos escritos de John Locke, incluso en la biblioteca. Por ejemplo, en un escrito para educación lo pone como ejemplo para la educación de caballeros, en una carta. En la obra de History of Navigation menciona la historia de Juan de Mariana con un grado de exactitud que, si no lo has leído, es imposible el poderlo citar así, ¿no? Y luego, por otro lado, hay un ejemplar de John Locke en la biblioteca privada, el de Ponderibus et Mensibus de Juan de Mariana, con lo cual estuvo leyendo esa obra, ¿no? y probablemente también la de historia. Las conclusiones. En el caso de Francisco Suárez, probablemente habría que buscar esas evidencias, que yo no las he encontrado. Aún así, sí que se pueden ver la música de esas ideas sobre la soberanía en la primera parte incluso en la segunda, pero en la segunda no me atrevo a decirlo tanto porque no he visto las evidencias en la biblioteca de John Locke. ¿Qué es lo que desincentivaba, como conclusiones, a no citar directamente o expresamente a los escolásticos españoles? Existió la situación de los católicos en Inglaterra, gracias a otro señor que está aquí en la sala, como Vicente Miró, me dio la idea, la verdad, y luego lo puse en el libro. Pues la situación era francamente mala. El anglicanismo se estaba intentando imponer a sangre y fuego en Inglaterra, y se aplicaba este acta, el acta de traición, el Treason Act de 1351, y este acta no es que fuera que tuvieras un juicio con garantías jurídicas, sino que la persona que era acusada de alta traición por el Parlamento y era condenada por el Parlamento, pues te apresaban y luego te ponían una fecha de ejecución, te arrastraban por las calles de Londres con unos grilletes, digamos, con unas cadenas por un caballo. Cuando llegabas al patíbulo, que es el Tyburn Tree, que se puede ver al lado del Marble Arch, cerca de la Speaker's Corner en el Hyde Park, hay como unos 50-75 metros, ahí hay un cruce de calles en donde se puede ver una baldosa en el suelo, que es el Tyburn Tree, que no es un árbol, es el patíbulo, donde después de haber arrastrado a la gente hasta allí desde la cárcel, se le colgaba, luego le rajaban perdón que lo digo porque acabáis de comer, pero le rajaban el estómago para que había evisceración, digamos, y luego lo que hacían era cortearlo y lo ponían expuesto en las puertas de la ciudad de Londres para que desincentivase a la gente de ser católicos. Y así es como lograron imponer el anglicanismo en Inglaterra. Por eso los autores, eso lo digo en el libro también,
y en la tesis, pues por eso los autores no citaban a los escolásticos españoles y menos a los jesuitas, porque había habido el Gunpowder Complot en 1605, en donde Guy Fawkes intentó explosionar el Parlamento de Londres, precisamente por esta persecución que sufrían los católicos allí, ¿no? Y de hecho me parece que había como una especie de agujeros en las casas, que los estuve buscando en septiembre, no los encontré. Hay unas que por donde pasaban los alimentos a los sacerdotes porque se quedaban ahí, digamos, enclaustrados, nunca mejor dicho, para poder luego dar los sacramentos digamos que en secreto en las diferentes casas católicas en Londres, ¿no? O sea, la persecución fue brutal. Y por dar una cifra, por ejemplo, solo las cifras que se manejan con la Inquisición española son entre 7.000 y 8.000 ejecuciones a lo largo de toda la historia según dice María Elvira Roca en Imperiofobia, en toda la historia de la Inquisición. Pero es que en el caso, por ejemplo, solo de Enrique VIII fueron más de 38.000 ejecuciones. Entonces quiero decir que también hubo reyes como Bloody Mary, que eran católicos y hacían lo mismo con los anglicanos cuando les tocaba a ellos, pero la situación era bastante caótica y bastante miedo, ¿no? Entonces la gente no citaba, la situación era de inestabilidad institucional justo hasta el 1688 con la Revolución Gloriosa, que es sobre la que influyó John Locke y en donde se pueden ver esas ideas de los escolásticos. Entonces, desde mi perspectiva, había un gran conocimiento de Inglaterra, la obra de Juan de Mariana. De hecho, la quemaron en el Parlamento para que no se propagasen sus ideas. Lo mismo ocurrió con la obra de Francisco Suárez, pero en este caso no con el Legibus, sino con The Defensio Fidei, y en la de Juan de Mariana era el de Regis Institutione, y se puede ver en la obra de John Locke cómo hay ideas escolásticas, y especialmente desde mi perspectiva en autores como Francisco Suárez y Juan de Mariana en esta obra, en Two Treatises of Civil Government. Y bueno, nada más, gracias por vuestra atención. Bueno, muchísimas gracias, Ángel. Disponemos de 5 minutos y vamos con un cuarto de retrasado, pero podemos disponer de 5 minutos para... Sí, a ver. Sí, una pregunta muy breve, por favor. Me llama la atención cuando habla de la influencia en Locke, de Mariana, concretamente ha dicho la History of Navigation, ¿no? Si pudiera ampliar un poco, sí, que ha dicho que ha rastreado efectivamente la influencia de Mariana. Sí. Me parece muy original por parte del neodoctor. ¿Se puede un poco aclarar eso? Sí, una puntualización muy puntual para la redundancia. Lo de Barea, sabemos, ha tenido un éxito editorial bastantísimo, 14 ediciones. Sí. Es verdad que ya no sale en la lista de más vendidos de la ABC. Ahí Siruela ha marcado un puntazo como negociante de editorial, pero la tal Barea es muy discutida en su autoridad. Roca, ¿no? Echar abajo esas cifras tan abultadas que da en las ejecuciones allá en Londres y tal. Me interesa en particular la primera parte. Sí, ¿En qué influye en lo de History of Navigation? En The History of Navigation él cita la historia general la historia yo creo que cita en la versión española, cita la historia de Rebus Hispaniae, o sea que cita la versión en latín y la tengo aquí en la tesis, la tengo por aquí puesta, vamos, y en el libro. Le puedo decir luego la cita exacta donde lo pone. Ahí en internet se pueden encontrar todas las obras de John Locke, y yo lo que hice fue buscar las obras de John Locke y poner en el buscador, en el PDF, poner Mariana. Entonces te aparecen ahí, te aparecen donde anda citado. Entonces así encontré cómo lo cita en la carta para educación, lo cita junto con otros 2 autores, que no los recuerdo, pero cita solo a 3 autores para educación de caballeros, y uno de ellos es Mariana. Luego lo tenía en gran estima. Y luego lo cita en el libro sobre historia de la navegación hasta el año 1708, 1720 creo que es, y ahí cita justo pues es un capítulo con una página y tal, o sea, se lo puedo enseñar, si quieres se lo digo ahora, pero entonces me tienen que esperar, porque lo tengo aquí. Y Él toca el aspecto de la náutica. Lo toca John Locke. Lo que pasa es que John Locke, al hablar de la navegación, cita la historia de Juan de Mariana. Pero él está bien. John Locke, yo no quiero meterme con John Locke. O sea, John Locke
era un erudito y él era un gran bibliófilo y era un gran tipo, digamos, y las ideas que tenía estaban bien, pero él bebe de unas fuentes y esas fuentes son escolásticas, muchas de ellas, hay de más sitios también, pero su biblioteca era muy grande y tenía, incluso encontré una carta donde hace unas recomendaciones de cómo tienen que ordenarse los libros en las bibliotecas, muy interesante, y claro, él tenía muchos libros y uno de ellos era el de Juan de Mariana, de Ponderibus et Mensibus, entonces que lo conocías está claro. Lo busqué también para Suárez y no lo encontré, pero eso no quiere decir que Suárez no influyese, porque los dos libros fueron quemados, uno en el 1610 y otro en el 1613, con lo cual eran conocidos allí. Luego hay otra parte que no he citado, que es que en The General History of Spain, que es de 1699, que es la primera traducción al inglés del libro de Historia de Rebus Hispaniae, del libro de Historia de España, el primer libro científico de Historia de España, el capitán Stephens, él cita en el prefacio que traduce la historia de Juan de Mariana en vez de Reges, Reges Institutione, porque de Reges Institutione es conocido en todo el mundo y especialmente en Inglaterra, con lo cual está diciendo que a lo largo de ese siglo era muy conocido, aunque decía que era conocido por su teoría del tiranicidio y por gente que a veces no había oído hablar de él. Quiero decir, o sea, que la gente que quería ir en contra de los tiranos utilizaba mucho la teoría del tiranicidio. Incluso hay una autora francesa, más de corriente así, tipo podemita, comunista, que ve antecedentes de Mariana en Lamarrián, que no digo que no esté desencaminado, también. O sea, el Lamarrián, este símbolo de la Revolución Francesa, pues parece que también podría estar, y que es luego la señora con la bandera y tal, pues parece que podría ser debido a que utilizaban el derecho de rebelión, pero para cortar el cuello a la gente. Igual que Cromwell, al ir a ejecutar al rey, citó a James Buchanan, que también lo digo por ahí, y a Juan de Mariana. O sea, que a veces lo utilizaban de una forma perversa, porque Juan de Mariana, solo en última ratio, utilizaba el derecho al tiranicidio, solo en última ratio, cuando ya no podías hacer otra cosa, pero la gente lo utilizaba para proceder a ejecutar a gente de una forma perversa, ¿no? Pero bueno, eran conocidos ambos, y yo creo que sí que hay esa influencia. Sí, bien. Voy a dar ahora mismo la palabra a Nieves, pero yo creo que la quema de las obras, lo del tiranicidio está claro, pero había otra cosa que también molestaba mucho a los absolutistas, y era esa idea de que el poder residía en el pueblo, y por consiguiente, pues eso a Enrique VIII pues era tremendo para él, y por eso, y yo creo, no sé muy bien la historia, pero de Defensio Fidei algo tiene que ver con esto que estoy diciendo, y eso explica que se quemaran las obras en los coles de Oxford y Cambridge de Suárez. Lo del padre Mariana era mucho más sangrante, porque decía, no, miren ustedes, si ustedes están gobernando en contra del pueblo, ustedes son unos tiranos y merecen que les eliminemos. Bueno, perdón por Nieves. En principio... ¿Dónde está el micrófono? Sin querer ir en contra de tu tesis de la influencia de Suárez y Mariana a la obra de John Locke, que seguro que existe claramente. A ver, me sorprende sobre todo el mapa que has puesto de esas ideas que iban a triunfar en Inglaterra y que luego a su vez iban a triunfar en la independencia americana y en la Revolución Gloriosa, ¿no? Porque hay otro relato que están haciendo los economistas institucionalistas, la economía institucional, que es prácticamente el contrario. Me estoy refiriendo a las tesis de Acemoglu, Johnson, Robinson, por un lado, esa triada, y por otro lado la de Eckerson y Sokolov, que mantienen justamente lo contrario, que la prosperidad de las colonias americanas, de América del Norte, en comparación con la decadencia de las colonias de América del Sur, tienen que ver con el trasplante institucional que se hizo, por un lado, de Inglaterra y por otro lado, de España. O sea, es curioso que las ideas buenas surgieran de aquí, vía Inglaterra, triunfaran para hacer
buenas revoluciones y las ideas malas quedaran en España y se enraizaran precisamente en las colonias. Es posible, o sea, no digo que no sea así, pero son como dos tesis a priori un poco contrarias, ¿no? Sí, en el libro cito mucho a Acemoglu Robinson, que a mí me gustan mucho, pero es verdad que en su libro las interpretaciones históricas que hacen, pues digamos que están sesgadas hacia lo anglosajón, digamos, ¿no? Ellos hablan mucho de las coyunturas críticas, como la que estamos atravesando ahora con lo de Cataluña, y en función de cómo las decisiones que tomen los decision makers, los tomadores de decisión, pueden llevar esas coyunturas críticas hacia algo mejor o hacia algo peor, ¿no? Y luego también hablan del factor suerte y ponen como ejemplo el de la Armada Invencible española, pero claro, no ponen como ejemplo el de Cartagena de Indias, Blas de Lezo, ¿no? No ponen el ejemplo a Blas de Lezo, que fue una derrota aún mayor que la de que ahora mismo en Sudamérica, en Centroamérica y en Sudamérica hablarían inglés si habían hasta acuñado monedas para conmemorarlo, ¿no? Entonces también el factor suerte o el tener un general que te sepa llevar hacia la victoria unas determinadas, o también el territorio pantanoso tal, pues te puede llevar hacia una coyuntura mejor o peor, o a que una zona se hable español o inglés. Entonces hablan también mucho de eso del factor suerte. Entonces yo creo que también el factor suerte influyó, porque a lo mejor si la Armada Invencible hubiese ocupado Inglaterra hubiese sido diferente también, ¿no? Pero bueno, eso es historia ficción. Yo opino diferente. Yo creo, bueno, no diferente. Yo creo que pese a que esté sesgada hacia lo anglosajón, la obra de Why Nations Fail de Acemoglu y Robinson, creo que aunque esté sesgada, sí llevan razón en el sentido de que las ideas se fueron hacia esas naciones. El por qué se fueron hacia esas naciones, pues se explica en que, por ejemplo, Juan de Mariana a la edad de 71 años fue encarcelado. Entonces, justo en el 1610, me parece, el del 9 al 10, ¿no? Entonces, justo cuando le quemaban las obras, aunque no por la obra de Reges Institutiones, sino por De Monetae Mutatione, donde él denunciaba al duque de Lerma, que era como un corrupto de hoy en día, digamos, que el tío había estado digamos, prevaricando con los terrenos de Valladolid al cambiar la corte de Madrid a Valladolid y viceversa. Cuando la volvieron a cambiar a Madrid también volvió a prevaricar y se hizo uno de los tíos más ricos de esa época, y luego para lograr escapar de la cárcel se hizo cardenal. Entonces, pero sí que esa apisonadora de ideas, no triunfaron las ideas aquí, porque aquí triunfaron más los arbitristas, en donde Luis Perdices es un erudito, ¿no? Digamos, triunfó más las ideas de los arbitristas, o la de Sancho de Moncada, como la tesis doctoral de Rogelio, ¿no? Que él contrapone las ideas de Juan de Mariana y Sancho de Moncada. Entonces, triunfaron más las ideas de Sancho de Moncada y otros que... Por eso. Todo esto tiene que ver porque no sé por qué tenemos que buscar la herencia de lo bueno en España, en este sentido, ¿no? Porque también tenemos mucha herencia de lo malo, ¿no? Que parece que es lo que triunfó, según dices. O sea, me da la sensación que buscar el origen de las ideas liberales que luego van a triunfar en las mejores revoluciones donde se establecieron las democracias más longevas, buscar la herencia española. No, pero a nivel de ideas. Yo lo que busco es a nivel de ideas. A nivel de política práctica, está claro que no triunfó, pero a nivel de ideas yo creo que están aquí. O sea, que lo que busca, al ver dónde arraigan esas ideas, o quién está defendiendo esas ideas, ves esas ideas en Santo Tomás, ves esas ideas en Francisco Vitoria, ves esas ideas en Domingo de Soto, unos con una acepción más intervencionista, otro con una acepción menos intervencionista, digamos, o más en favor del gobierno, o más en favor del pueblo, o menos delimitación o más delimitación del poder político, pero sí se ven en los autores. Yo al menos lo veo claro. Otra cosa es que no triunfasen, porque les censuraban las obras de Mariana estuvieron censuradas hasta principios del siglo XX. O sea, no las quitaron del índice de los índices de libros prohibidos, no se quitaron hasta principios de... Es una cosa... Y no fueron traducidas, muchas de ellas no fueron traducidas. Digamos, hubo como un apagón, y en los siglos XVIII, XIX, y prácticamente el XX también, tuvieron que venir a rescatar los Gray Hutchinson o Dempsey o John Laures en el siglo XX, porque aquí en España nadie a lo mejor por el complejo ese de culpa hacia lo español, ¿no? Que como que parece que lo español nunca pudiera haber sido brillante, y en los siglos XVI y XVII a nivel de ideas y también a nivel político,
pues no sé, es que es lo que fue, es que no puedo negar la historia de España, que luego evolucionó mal porque a lo mejor no arraigaron las ideas de los escolásticos y se llevó más hacia el arbitrismo y hacia el pillaje y el robo de la corte de los recursos que habían en todos los territorios, tanto aquí como en los de ultramar, pues eso ya pues es lo que ocurrió, ¿no? Pero yo creo que las ideas estaban en España, no sé. Y que... Vamos a ir terminando esto y quiero decir un par de cosas a este respecto, empezando por la última. Bueno, Nieves y yo tenemos un articulillo por ahí en el que demostramos o intentamos demostrar que las ideas de los arbitristas no fueron tan malas, que dijeron lo que tenían que parte de las cosas que dijeron pues dieron en la diana. Y segundo, hombre, el problema de los españoles, yo creo que efectivamente el problema de los españoles es que nadie les hacía caso, pero no solamente nadie les hacía caso, sino que la leyenda negra, el tema de la leyenda negra, creo yo que está necesitando una tesis doctoral y no resistiría la más mínima prueba a la luz de las ideas que estamos discutiendo aquí estos días. Pero ese es otro problema. Y eso implica que lo único que quedara fueron las barbaridades y las pillerías que hacían los encomenderos y demás, haciendo caso omiso de lo que estaban diciendo en Salamanca o que estaban diciendo en Coimbra o que estaban diciendo en cualquiera de aquellas universidades. Entre otras cosas, yo esta mañana mencioné, así muy de paso y de forma irónica, que un buen día en la clase de teología de Francisco Suárez en Salamanca se presentó un personaje importante, nada menos que Carlos V. Y tal vez Carlos V lo que intentaba era dar un tirajón de orejas a Francisco de Vitoria por las cosas que estaba diciendo acerca del comportamiento de los españoles en la conquista. ¿Opino diferente? Opino diferente. ¿Opinas diferente? Sí, no, te lo explico. Me chocó mucho, estuve en un debate televisivo que tenemos que rescatar por ahí con Francisco Gómez Camacho y con José Carlos Martín de la Hoz, y José Carlos Martín de la Hoz, después de ese comentario, me comentó, yo creía que el que fue Carlos V, acabaron nombrando a Bartolomé de las Casas defensor a título universal de los indios, y yo creía que era él el único que había sido nombrado así. Martín de la Hoz me dijo que tiene un diccionario de historia de la Iglesia, o historia de la Iglesia, ¿no? Un libro de historia de la Iglesia que debo de leer, me parece. Él dice que no, que todos los obispos eran defensores a título universal de los indios. Lo que pasa es que unos lo ejercían, pues como pasa hoy en día, pues unos se echan en brazos del mal y otros no. Quiero decir, son humanos igual, ¿no? Entonces había territorios donde se defendió mejor el derecho de gentes y el derecho de los indios a vivir y al tener su libertad y sus propiedades, y había otros territorios donde no. Bartolomé de las Casas se refería a la isla de la Española, a los encomenderos de la isla de la Española, donde él había sido encomendero también antes de ordenarse sacerdote dominico. Que por cierto, claro, sabía algo de las diabluras. Entonces él como escribió los escritos, sus compañeros de Salamanca empezaron a escribir, y otras universidades, pero fundamentalmente el centro neurálgico era Salamanca, no hay que dudarlo, empezaron a escribir sobre esas disputas morales que había. ¿Tienen derechos o no tienen derechos los indios? Hay unas relecciones de Francisco Vitoria que hablan sobre eso, ¿no? Sobre los derechos de los indios. Entonces el resultado es que tenían esos derechos. Ese planteamiento los protestantes no lo tuvieron. Ellos arrasaron con todo. Quiero decir pero hasta ahora no ha rebatido lo que yo decía. No, pero ahora voy. Lo que yo estoy diciendo, primero digo, y voy a lanzar una tesis bastante arriesgada. Creo que las casas se tentaba la ropa antes de decir algo que no defendiera previamente o que no hubiera defendido previamente Francisco de Vitoria. No lo sé, pero el caso es que hubo en el testamento de Isabel la Católica, ella ya decía que tenían derechos como súbditos de la corona de Castilla los indios, cuando ya murió, y luego en el 1512
salieron unas primeras leyes de Indias y luego unas segundas leyes de Indias en 1542 y luego estuvieron las juntas de Valladolid en 1551, 1552 y en esas juntas de Valladolid estaba Sepúlveda, que era como la parte más legal, digamos, pero también estaba Bartolomé de las Casas, estaba Domingo de Soto y ellos estuvieron discutiendo sobre qué había que hacer para que esas leyes de Indias, las segundas leyes de Indias, se cumplieran efectivamente. Y ahí como resultado de eso fue como se le nombró, yo creía que eso era solo a él, pero fue también a más obispos, defensor a título universal de los indios. Y Bartolomé de las Casas estuvo denunciando a los encomenderos. Quiero decir, esa labor de humanista, humana, ¿no?, de defender los derechos de los indios, no la ha hecho ninguna nación, excepto España. Quiero decir, pero es que no conozco ninguna nación de ningún sitio que la haya hecho. Por eso ese legado hay que reivindicarlo. Es a lo que voy. Como Idoia la he visto que ha hecho uno con la cabeza, pues la vamos a escuchar a ella y luego podemos continuar con este debate que es muy interesante. Pero llevamos media hora de retraso. Yo no me puedo contener. A ver, Bartolomé de las Casas es una fuente muy poco fiable. Muchas de sus afirmaciones hiperbólicamente exageradamente hiperbólicas, y que le vino muy bien a todos los holandeses, etcétera. O sea que mucho cuidado con... Cierto, yo no le defiendo, pero que... En el falsificador número 1, Bartolomé de las Casas. De todas maneras, esto daría para un congreso o dos. Pero como resultado de sus denuncias hubo movimiento en España, precisamente inspirado por Carlos V. Y Carlos V instó a que hubiese esas juntas en Burgos o esas juntas en Valladolid, y instó a que hubiese ese debate y a que se debatiese si tenían o no esos derechos los indios y cómo se podían defender. Quiero decir, la actitud de los soberanos era la de un rex, la de un princes o la de un imperator medieval, no la de un príncipe maquiavélico, que es lo que... Por eso quería rebatir a Victoriano. Muy estudiado, pero insiste, no me canso, en que no se puede invocar la autoridad de este dominico Bartolomé de las Casas, que hizo mucho daño. No, yo no lo he invocado como autoridad, he dicho que se le escuchó. Incluso a lo que hoy día se llama Latinoamérica. Ya, que no... Bueno, muchas gracias. Nada. Continuaremos. Eso quiere decir que cuando se abre el debate, pues no tiene fin.